Vamos a escuchar a Shu Tenorio y yo quiero recordarle a usted lo que reza la Constitución mexicana en materia de este tema. Dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el presidente ha determinado otra cosa, y entonces quiere que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa Nacional, sea parte del Ejército, y queremos escuchar tu punto de vista, Shu, sobre este tema. Gracias, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días al auditorio. Buenos días. Pues quisiera dividir el comentario en 4 partes: el fondo, la forma, la estrategia y lo que sigue, que es lo que vamos a esperar para las próximas semanas. En el fondo, lo que hay es que tenemos un grave problema de seguridad o de inseguridad en el país. Llevamos ya varios gobiernos tratando de encontrar la fórmula que nos permita vencer esta crisis de inseguridad que tenemos. Y la realidad es que no lo hemos logrado. Hoy más que nunca los niveles de inseguridad están a la alza. Tenemos zonas del país que tienen prácticamente una ausencia del Estado, una ausencia del gobierno. Y es por eso que nuevamente se pone sobre la mesa el tema o la necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes encabecen la estrategia de seguridad en nuestro país. Pero hay que decir las cosas como son, estimado Eduardo. Ya el Ejército tiene el control de la Guardia Nacional desde hace años. O sea, desde que se creó la Guardia Nacional en 2019, el Ejército ha tomado en sus manos el control de la Guardia Nacional. Lo único que hace falta, pues, es que se legalice, pero en la práctica, en el día a día, esto ya sucede. Ese es el fondo, eso es lo que está, la crisis de inseguridad que estamos viviendo es lo que está detrás de este anuncio del presidente el día de ayer en su conferencia matutina. La forma, ¿qué es lo que le están criticando? La forma es que el presidente ya había anunciado que iba a enviar, y de hecho lo hizo, una propuesta de reforma a la Constitución para justamente darle el mando ya de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como lo hemos platicado en otros casos, como fue la reforma eléctrica, el presidente o su partido y sus aliados no tienen la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Pleno para reformar la Constitución. Y la oposición ya ha dicho que no va a apoyar esta reforma que pretende militarizar o acabar de militarizar la Guardia Nacional. Entonces, ante este anuncio y ante, pues, la aritmética que no miente, que al presidente no le dan los números en el Congreso, lo que anuncia es que vía decreto, un decreto, pues, administrativo, que es básicamente una orden del presidente publicada en el Diario Oficial de la Federación, le entregará de facto el mando de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual, pues, a la luz de lo que acabas de leer, la Constitución, pues, es, digamos, atentatorio o contrario de la Constitución política mexicana. El presidente, pues, en términos de formas, lo que decide es, pues, no me importa lo que diga la Constitución, yo voy a emitir mi decreto. Y ante esto, pues, evidentemente, todo el mundo se levantó ayer frente, pues, a lo que consideran una violación flagrante a la Constitución, y por eso lo que comentabas, que hoy prácticamente todos en armonía, todos los medios nacionales, pues, resaltan este tema. Ahora, hay que recordarle al auditorio, estimado Eduardo, que esto no es nuevo en el caso del presidente López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, tampoco tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recordarás que cuando fue electo quedó prácticamente empatado o muy cerrada su elección con Santiago Krill, que fue el candidato del PAN, y eso hizo que el Congreso de la ciudad o la Asamblea Legislativa estuviera pulverizada, no tenía mayoría. Y en la segunda legislatura de su periodo como jefe de gobierno, que sí tenía mayoría, vino el escándalo de los videoescándalos, aquellos videos de las ligas que, digamos, hicieron que René Bejarano, que era el líder de la mayoría, dejara
la Asamblea Legislativa, dejara su cargo en el Congreso para en ese momento vivir una parálisis prácticamente legislativa de los últimos 3 años del presidente López Obrador o de ese mandato que era de López Obrador. ¿Qué hizo el presidente? Digo, en ese entonces el jefe de gobierno, pues gobernó con una cosa que se llamaban los bandos, tú recordarás, que no son otra cosa que decretos administrativos como el que anunció ella. Entonces, esta no es una práctica desconocida por López Obrador y que claramente, pues nuevamente pone en la mesa para sacar adelante su proyecto o lo que considera su proyecto como presidente de México. Entonces, esa es la forma y eso es lo que molesta, que está evitando una discusión legislativa, que le está quitando al Congreso la posibilidad de tomar una decisión, una reforma constitucional, y que básicamente va a ordenar mediante un decreto que la Guardia Nacional ya sea de facto encabezada por las Fuerzas Armadas. Ahora, la estrategia. ¿Por qué hace este tipo de cosas el presidente López Obrador? En las últimas semanas hemos venido comentando aquí en tu espacio que la aprobación del presidente ha estado, si bien constante, digamos, es un presidente aprobado que cuenta con el respaldo de la mayoría de los habitantes del país. Sin embargo, hay temas que empiezan ya a demostrar una debilidad en esa aprobación o que empiezan a fracturar esos niveles de aprobación. Y uno de ellos es justamente el tema de la inseguridad. El presidente le urge mostrarle a sus gobernados, a los mexicanos, que está tomando las riendas del problema de inseguridad. Y esto, si bien no se aprobaría en el Congreso o bien va a ser impugnado, que de eso hablaré inmediatamente después de esta conclusión, el presidente por lo menos va a mandar la señal de que está actuando en los temas de seguridad y con eso buscará mantener cohesiva su base de apoyo y a quienes lo siguen respaldando como presidente de la República. Es decir, el presidente ya se dio cuenta que el tema de inseguridad está lastimando su imagen y tiene que dar una respuesta y me parece que ahí nuevamente, como pasó con la reforma eléctrica que no se aprobó en el Congreso, nuevamente lo va a utilizar como una herramienta de comunicación política para decirle a sus seguidores que está atendiendo lo que les preocupa. Finalmente, ¿qué sigue, Eduardo? Una vez que se publique este decreto, lo más seguro es que lluevan impugnaciones, que llueven, inclusive que lluevan controversias constitucionales, porque de facto, pues los que les afecta es a municipios y estados que tienen su responsabilidad también, tienen las 3 niveles de gobierno, son corresponsables en los temas de seguridad, entonces seguramente lloverán impugnaciones o controversias constitucionales. Aquí lo preocupante es que la Suprema Corte de Justicia tiene ya 6 años, desde el documento más antiguo que tienen en sus manos, donde se impugnó la militarización de las Fuerzas Armadas, y la Suprema Corte de Justicia no ha entrado al tema desde hace 6 años, le ha dado la vuelta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este decreto esté vigente y que la Corte no actúe o el Poder Judicial no actúe. Y con esto, pues el presidente López Obrador podría terminar los 2 años y cacho que le quedan a su mandato, teniendo la Guardia Nacional en manos de las Fuerzas Armadas. De manera que esperaremos, y hay que seguir muy de cerca, lo que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos temas. Híjole, no sabes cómo apreciamos y seguiríamos hablando del asunto, pero lamentablemente tenemos que seguir con la agenda, pero te agradecemos de manera muy especial que tengas la gentileza de estar aquí en este bomberazo que exigió y afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener tu comentario, exigió tu análisis que me parece muy completo y quedamos, digamos, el tema ha sido visto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, como siempre, un privilegio. Muchas gracias, Xu, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Ahora sí ya le entendí mejor a este asunto de la trascendencia. Pero bueno, pues aquí no me sacan con que la ley es la ley, así. Ese es un editorial, y no me sacan con que la ley es la ley. Y si no creen que no lo dije por accidente, les ve el decreto. Chin. Bueno, muchas gracias, Xu. Un abrazo. Gracias, buen día.